Muy bien, ya estamos en vivo. ¿Qué tal, amigos de Letras Vivas? El día de hoy nos encontramos, como ya habíamos platicado, y visto en los flyers, con el escritor Samuel Hernández, del editorial El Diván Negro. Por ahí ya tiempo antes, seguramente a Samuel le va a sonar a déjà vu, porque ya estuvimos platicando en la librería, Porrúa hace un tiempo. También tuvimos la oportunidad de compartir el espacio en la Universidad del Centro de México. Y pues bueno, déjenme saludar primero que nada a nuestro invitado. ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo estás? Hola, hola, hola. Hace mucho que no nos veíamos y qué bueno encontrarnos en estos temas de las letras. Bienvenido, bienvenido. De hecho, bueno, mucho de esto que platiquemos el día de hoy te va a ser muy familiar. Te decía, suena déjà vu. Pero bueno, vámonos ahí disfrutando la charla. Comencemos también diciendo que justamente las personas, los lectores, las lectoras que nos estén sintonizando a través de este Facebook Live, tienen la oportunidad de preguntar, de saludar, y aquí estaremos compartiendo la información a través de la pantalla. Bien, entonces antes de la primera pregunta, les quiero decir que Samuel Hernández es psicoanalista mexicano, fundador y editor eh, de la editorial mexicana El Diván Negro, director general de Esquicia Revista de Psicoanálisis, Filosofía y Ciencias Sociales. Sus ejes de trabajo abordan temas de clínica, psicoanalítica, psicología crítica, infancias y psicopatología. Es miembro de la Academia del Cuidado y es autor de libros, Aflicciones del Alma, libro que presentamos en la Universidad del Centro de México hace tiempo, eh, Melancolía, Naufragio, este es este mismo. Los Tres Bastardos, que es el libro del que vamos a platicar hoy, que es por ahí uno de las sorpresas que tuvimos hace poquito tiempo de Samuel. Es un libro de poesía. Y además, El Péndulo de Parmacon, la verdad no lo conocía, pero ahorita vamos a ver un poquito, entre otros. Entonces, bueno, ya no lo hago más extenso, ya por ahí nos están acompañando algunos lectores en la transmisión en vivo, y aprovecho para preguntar. Ok, la primera pregunta, Samuel. Eh, bueno, tengo una duda, ¿eh? También si es con Z o con S, yo por ahí siempre te he manejado con Samuel con S, pero en el libro justamente y en algunas publicaciones aparece como Samuel con Z. Entonces, pues bueno, si es con S, me van a perdonar aquí los lectores, y me vas a perdonar tú sobre todo, Samuel. Pero bueno, ya me contarás por qué a veces va con Z, a veces va con S. Bueno, mira, esa primera pregunta es interesante porque efectivamente esto que tú dices pues no es nada nuevo tampoco, ¿eh? Siempre ha sido un tema de gracias y de charlas de cuál es mi nombre. Porque efectivamente, bueno, mucha gente me ubica como Samuel Hernández, pero bueno, uno puede luego ver algunas firmas, por ejemplo, en los libros, que algunos que he escrito, bueno, viene como Samuel Hernández Huerta, que es mi nombre completo, solamente tengo un nombre, por así decirlo, de manera civil, con S, y tengo dos apellidos, el de mi padre y el de mi madre. Sin embargo, en otras publicaciones firmo como Samuel Hernández, pero con S y solamente el apellido de mi padre, Samuel Hernández. Regularmente aparece esto en compilaciones o en algún extracto de texto. Pero la parte que hoy que nos invita es a un libro que está firmado, o el primer libro que me atreví a publicar, se me hace una barbaridad porque yo no soy poeta. Está firmado con Z, como Samuel Hernández, ¿no? Entonces, mi Facebook está con Z, mucha gente me ha dicho así en forma de gracia, ¿no? Entonces, Samuel con Z, ¿no? Como enfatizando esa última letra, que curiosamente es la que da inicio a mi nombre. Pero bueno, podría decir al respecto de esta segunda invitación que me realizas, tomando en consideración la primera ocasión que nos vimos en la UCEM y en la librería Porrúa, hablando de aflicciones, que tiene la peculiaridad que está firmado con Z, ¿no? Y también que no lo mencioné en la semblanza que te hice llegar, pero bueno, también el segundo libro que tal vez salga este año,
también está firmado con Z, ¿no? Que es el segundo libro de versos. Digo de versos más que de poesía, porque creo que son distintos temas. Pero bueno, dentro de esas palabrerías, podría decir que mi nombre es Samuel, ¿no? Samuel Hernández. Sea con Z o con S o con las letras que le deseen agregar. Excelente. De hecho, aprovecho justamente esta aproximación a tu persona para hacer en forma la primera pregunta. Siempre que invitamos a un escritor a Letras Vivas, nuestra primera aproximación a ellos, en este caso a ti, por supuesto, es tú como lector, ¿cómo te describes? De hecho, bueno, es una pregunta en 3 pasos. De hecho, permíteme expresarla completa para que tú puedas definir la extensión que le dedicas a cada una de estas facetas tuyas. Me interesa ver tú Samuel, cómo eres como lector, primero que nada, porque pues, a fin de cuentas tenemos esa creencia, esa esperanza que un buen escritor es un buen lector, y ahí va la segunda. Tu faceta como lector, la segunda sería tu faceta como escritor, y la tercera es tu faceta como editor, porque obviamente, bueno, más adelante va a salir la pregunta, qué miedo publicar en un país que no se lee, pero qué necesario y qué justo debe ser la presencia de un editor que esté arriesgando, ¿verdad? Pero bueno, vamos con la primera. Entonces, ¿cómo te consideras tú como lector, Samuel? Platícanos. Bueno, la pregunta que he realizado en estos 3 tiempos me parece brillante. A diferencia de otras entrevistas, pareciera que hay solamente 2 tiempos, ¿no? El ámbito de la escritura y de la edición, o de la clínica y de la escritura, pero poco es que nos preocupamos y nos preguntamos por el tema de la lectura, porque existe, claro, esta interrogante si para escribir hay que saber leer. Bueno, evidentemente hay una parte de ello que yo creo que es muy cierta, pero creo que la respuesta más sincera que podría decir, y que la he dicho en muchos lugares, en muchos estados, y con muchos amigos y personas, es que soy un lector muy promiscuo. Es decir, soy un pésimo lector en ese sentido también, en esta contradicción. Digo, soy un lector promiscuo porque los que me conocen, eh, eh, saben que tengo una fascinación luego por los libros, a un grado de tener libros que ahora me acabo de agarrar uno que está todavía empaquetado, pero que está un deseo por abrirlo, que digo, oh, ¿cuándo lo abriré? ¿No? Pero no lo he abierto. Y después el libro que llega ahora a mi casa, que es tu casa, la casa de los camaradas, hay libros que no se han leído íntegramente, pero algunos están leídos por lo menos en su prólogo o en su contraportada. En el índice me gusta mucho leer los índices. Eh, y soy promiscuo porque leo un texto cuando a los 10 minutos estoy leyendo otro, y dejo un libro en la cocina. En alguna ocasión tenía extraviado un libro y estaba en el congelador, o se me pierden entre 2 libros, o los dejo en el consultorio, o los dejo en algún bar o algún restaurante que frecuento, eh, y luego se me olvida que estaba leyendo esos libros, ¿no? Entonces, pasa que pasan las horas o pasan los días y los recuerdo, y me pregunto por el extravío de lo que había leído. Entonces, en esa parte soy un mal lector, ¿no? Leo principalmente, o por lo menos en estos últimos meses, he leído mucha poesía, me he acercado a los poetas mexicanos, a los modernos. Me he hecho un seguidor de Bolaño. Eh, Acabo de enamorarme de Paul Auster, que no conocía su poesía. Entonces también hay muchos autores que me deslumbran, ¿no? Y eso me hace como conocer y querer conocerlos, y conocer y conocer. Y luego pasa también que los textos y los libros y las notas que leo son de muchos temas. Puede ser que en la mañana esté viendo algún post en alguna fake news de Facebook, como pueda estar leyendo alguna nota de ciencias o de avances, por ejemplo, ahorita con todo el tema que estamos viviendo, o después esté leyendo un cuento, o esté leyendo algún chiste, o me esté divirtiendo con algún meme, y después puedo estar leyendo alguna clase de Lacan y subrayarla y hacer marcatextos, buscar las referencias, y después tomo alguna nota, y después dejo el libro, después voy a leer algo de poesía.
o después voy leyendo los libros que nos llegan de los compañeros. Y por otra parte, esto lo digo como de manera muy personal, o sea, todo eso que platico es de manera muy, muy íntima, es lo que pasa en mi pequeño mundo, que seguramente hay mucha gente que es promiscua también con los libros, es decir, que brinca de un libro a otro, brinca entre sus páginas, eh, pero algo que también siempre he creído es que si un libro no me atrapa, también no insisto en leerlo. Si un libro me empieza a aburrir o me da un poquito de flojera, la verdad es que no sigo con el libro y lo dejo ahí, después regreso. Me pasa eso, que regreso con los libros, pero soy alguien que intenta leer porque le causan curiosidad lo que escribió alguien más. Entonces, en esa parte podría decir también que soy un mal lector, es decir, que no tengo un formato académico de sentarme 4 horas a leer a un autor, a un texto, a hacerme un especialista, un intelectual, no me interesa para nada eso. Primera porque mis condiciones creo que siguen siendo, me impiden en muchas ocasiones estar quieto por muchas horas, entonces siempre estoy desplazándome por muchos lugares, sea en el propio estudio, en el propio consultorio, puedo estar en la parte donde está mi diván, o puedo estar en la salita, puedo estar afuera, o aquí en la propia casa, puedo estar en la habitación, o puedo estar en el comedor, o en la cocina, en la barrita de la cocina, en el estudio, aquí afuera con mi perro, pero también no puedo estar muy estático en algún lugar. También esas discapacidades motrices me incapacitan para ser alguien que esté quieto muchas horas frente a un libro. Me es muy complicado, no porque no me guste leerlo, sí lo logro hacer en momentos, pero me es complicado. A veces tengo que aprendo mucho en movimiento, por así llamarlo. Por eso digo, también soy un mal lector, ¿no? En la universidad era un pésimo lector. Leía, claro, lo que nos daban algunos profesores y aparte leía otras cosas, pero realmente tampoco me ponía a estudiar. Soy un mal estudiante también de los textos. Leo y capturo lo que me interesa, trato de pensar con mis facultades y, y también por eso digo que soy un mal lector, ¿no? Claro, porque también creo que la lectura, cuando uno se implica en la lectura, implica también exigirse un tiempo de sí para dárselo específicamente a algo, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de las tesis doctorales o de maestrías que exigen un tema riguroso de estudio, son muy lindas, pero en mi caso me nutro, por ejemplo, de literatura o de películas o de series para construir algún argumento que me lleve a algún texto. A veces lo hago al revés, en lugar de irme a la teoría, voy explorando con lo que tengo a mi alrededor y eso a mí me ha sido muy funcional. Y por eso siempre he dicho que no me interesa el lugar del intelectual y mucho menos el del hombre académico. No es algo que sea mucho de mi interés. Pero en estas promiscuidades aprendí a escribir, ¿no? Eso es la otra parte. Que llevándonos a la segunda parte de este trípode que lanzaste sobre el tema del escribir, ¿no? Era la pregunta de cómo leía y luego cómo escribía. Es que ciertamente uno cree que tiene que ser un buen lector para ser un buen escritor. Y yo creo que de entrada decir que es buen lector o buen escritor, creo que ya pasa por una media, una directriz muy formal sobre qué debe ser y qué no debe ser, cuáles son las pautas para escribir. Hay un decálogo para escribir o algunas pautas que muchos escritores han propuesto para escribir o para nutrir nuestras ideas. De inicio, bueno, sí quiero decir que el hecho de leer, claro que ayuda a escribir, sin embargo, no es ninguna garantía para escribir o ser un buen escritor o para saber escribir, sea el tema que sea. Esto lo digo como alguien que escribe y que no se considera el mejor escritor, pero porque creo también que la escritura es un acto. Es decir, que el acto de escribir en su continuidad nos podría dar los metales para construir una llave que nos abra una puerta al mundo de la escritura. Pero este cliché del ser un buen lector te convierte en un buen escritor, yo creo que no siempre pasa así. Hay mucha gente que es una gran lectora y nunca ha escrito nada en su vida.
Y claro, porque puede ser que no le interese escribir o porque tampoco sea como su deseo, porque tampoco haya algo que le dé ese lugar y simplemente le gusta estudiar, leer los textos, ¿no? Eh, hay también algo importante que el hecho de escribir y el acto de escribir nos exige leernos a nosotros mismos también. Sería complicado que alguien que escriba no se lea a sí mismo o que no lea. Los elementos que nos brinda la lectura son más constelaciones, pero cada uno va armando sus galaxias y sus propias naves para andar por ahí, ¿no? Uno puede tener muchas lecturas, pero ninguna idea propia. Uno puede leer millones de poetas y ninguno ser poeta y ninguno vivir como poeta, porque las exigencias a veces están más allá del propio libro, ¿no? Del propio objeto del libro. Es como alguien que lee un libro de cómo ser rebelde y lo lee sentado a la letra. Eso no se puede explicar en un libro, cómo se podría entender la rebeldía o los placeres o las infamias de la política también, ¿no? Hay un montón de cosas que no se pueden escribir en un manual. Todas estas cosas pasan por otro lugar con las propias experiencias de cada lectura, lectura que nos lleva a escribir. Eh, entonces, ¿cómo podría definirme como escritor? Pues seguramente como un escritor que más allá del cliché de la necesidad, hace mucho tiempo entendí que la escritura era una parte crucial para llevar mi modo de vida, en ese sentido general, ¿no? No hay sujeto o personas que no estemos escribiéndonos constantemente conforme hablamos, cada momento que hablamos, cada situación que nos hace pensar, incluso sentir o llevarnos por alguna afección que no se logra enunciar o que no se logra describir. También es una escritura que no precisamente pasa por un registro visual, pero que hay algo que queda registrado o escrito en la memoria. Entonces también se podría entender desde otro lugar el tema de lo que es el escribir. Eh, Porque esto nos exige, esto es algo yo creo también fundamental de las propias condiciones de la humanidad, que esto nos va a ir escribiendo cierta historia, ¿no? Nos va a permitir construir registros de memoria, enunciar nuestro propio nombre, aunque seamos pequeños y aprendamos a leer hasta que uno no empieza a nombrarse, empieza a leerse también de otra forma, ¿no? También hablo de una especie de estética de la escritura del nombre propio, una estética de la lectura de nuestros actos, y que esto siempre exige también a cómplices, podríamos decirlo, a testigos y a testimonios, a enemigos, a archienemigos, superhéroes, el nombre que le querrá dar, que nos van a ayudar a soportarnos en esta historia llamada vida, ¿no? La vida al final es una muerte segura para nuestra suerte, es decir, hay cierta finitud. Eh, Creo que también es una parte importante que el hecho de escribir nos va dando cierta distancia de la muerte, o eso nos hace creer, porque creemos que escribiendo alguien nos leerá y nos quedaremos en su recuerdo, una de las fases más comunes del duelo. Eh, y eso a veces nos exige también escribir. Muchos, no sé quiénes, pero esto no es ninguna mía, ninguna ideación mía, yo creo junto a otros compañeros que a veces escribimos también para no olvidarnos, ¿no? Y no olvidarnos tal cual de lo que hemos hecho. Por eso que el hecho de escribir y el acto de escribir estén emparentados con todas las memorias, todas las tesituras de nuestras cercanías del mundo. Con leer basta, por ejemplo, un cuento, una novela, un bestseller, el periódico de la esquina, y que no creo que eso exija también hacer un prejuicio sobre si es un mal libro o un buen libro, o si está mal leer eso o escribir mal. Creo que son temas que también rayan en muchos momentos en el sesgo de lo moral. Entonces, bueno, podría decir que como escritor me considero también bastante promiscuo en ese sentido, porque de hace años para acá tengo la inquietud, también a veces la necesidad, también he intentado tener el hábito de escribir todos los días.
todos los días. Francamente, no puedo decir que tengo un horario para escribir, no soy tan organizado en mi vida, no puedo. Escribo en algún momento que se me ocurre, cuando me encuentro una pluma o cuando tengo el teléfono a la mano y se me ocurrió una idea. Si tengo un libro, pues escribo sobre el libro, aunque no sea sobre el libro. Y me hice el propósito, si lo podría decir, o intenté escribir todos los días, ¿no? Escribir, aunque sea una palabra o corregir un texto. Y a consecuencia, pasa algo similar que cuando leo. Por ejemplo, el día de hoy hice unas revisiones a un apartado de un libro que estoy próximo a mandarlo al editor para que lo revise. Mientras que el día de ayer, en una servilleta que me encontré, tenía una anotación y a la vuelta tuve que escribir un par de líneas, ¿no? Y antier, por ejemplo, traía mi computadora, fui al consultorio, fui un ratito al bar y me puse a escribir una serie de haikus que tenía ahí tenía ganas de escribir, ¿no? Como alguien tiene ganas de irse al cine o tiene ganas de ir a bailar o tiene ganas, yo tenía ganas de irme a sentar, e irme a escribir. A veces estoy en la madrugada y se me ocurre alguna cosa y tengo el teléfono en la mano y escribo, aunque esté mal escrito, no me importa, ¿no? O sea, pareciera que hay una lucha constante con no olvidar, ¿no? Con que no se olvide. Algo muy similar a lo que pasa en el sueño, cuando uno se despierta y el sueño se le volatiliza y dice, tengo un sueño y ahora no recuerdo qué era. Bueno, entonces ahí más o menos trata de ponerse en disputa el acto de la escritura junto a la memoria, junto al olvido, junto a las pasiones, etcétera. Entonces puedo escribir en muchos lugares, en muchas superficies, incluso en la propia piel, como son los tatuajes o los cortes, eh, etcétera, ¿no? Escribir no solamente sobre cuestiones trágicas, como se ha hecho también el cliché de los malditos, etcétera, sino escribir de las cosas tan banales como los 6 gatos de mi casa que viven, o mi perro, eh, o lo que estoy haciendo con alguien, etcétera. De las cosas a veces más sencillas. Creo que ahí el efecto es producir un sentido donde no estaba, pero a partir de estos ejercicios de escritura de sí mismo. Entonces, de ahí en la promiscuidad no me refiero a un tema plenamente sexual y sucio e infame. Me refiero a que no hay un arraigo o una... no hay un arraigo, creo que es la palabra más precisa, no hay un arraigo que me fije a un momento dado, a un lugar específico, para de ahí soportar, de ahí escribir, de ahí inventar todas estas ocurrencias que pueden leerse en algún texto, ¿no? Sea de carácter entrecomilladamente académico, o entrecomilladamente ensayístico, literario o poético. Esa parte la podría decir sinceramente que tampoco es algo que surja. Y acto seguido de esto, que tampoco está tan desatinado, en algún momento, también podríamos pensar si acaso esta condición escritural no es una exigencia como de un deber, un mandato de la propia escritura. Es un tema que en algún momento mi analista me pregunta y le digo, no, que mucho tiempo me han preguntado si acaso no será como una especie de mandato ahí tiránico, castigante por escribir. Y no, hay una cierta serenidad en momentos también al escribir, pero también en momentos bastante incómodos al escribir o al volver a leer lo que uno escribió. Cualquiera que haya escrito algo en su vida y que continúe escribiendo, si le damos a leer lo primero que escribió de cualquier carácter, seguramente ni quiere verlo, ¿no? Nos avergonzamos de eso. O lo que escribimos en cierto momento, o aquellas cartas de amor de secundaria y de primaria, y uno dice, pero ¿cómo escribía eso, no? Creo que esa es la parte también de hacerle frente a las palabras, a lo que uno escribe, a lo que uno habla con la letra. Ahora A ver, aquí sí. interrumpo nada más para comentar, no aparece el mensaje, pero me comenta Jesús Ayarvide que él también coincide con autodefinirse como un mal lector, pero con muy buena memoria. Oh, sí, yo pongo en duda de memoria. La verdad, yo creo que también las memorias, al ser
interpretaciones de nuestra realidad, mejor prefiero ponerla en sospecha. No vaya a ser que me acuerde de algo que sí hice o que no hice, o que si me olvide el nombre de con quién estaba, o estas cosas, ¿no? Estas cosas que viene el psicoanálisis nos ha enseñado como los fracasos del inconsciente, en su momento y entrecomilladamente. Eh, bueno, ¿ibas a comentar algo más o cierro la pregunta con el tema de la edición? No, por favor, por favor. Ok. Bueno, entonces, en esta tercera parte de la pregunta de la edición, pues todo el tema del editar, y como últimamente creo que también lo he referido y me he referido al ser un editor profano, es decir, alguien que no se ha formado en el campo de la edición o el diseño, porque yo no tengo ninguna formación formal o académica en el ámbito de la edición, como muchos editores seguramente, eh, pero me ha fascinado el tema de la edición, y el tema de la edición surgió por el hecho de un momento de hacer una revista. Después, cuando, bueno, tenía muchos textos ahí acumulados y dije, bueno, voy a hacer un libro, y aprendí un poquito ahí investigando. Pero después el tema de la edición me llevó a algo que en general no contemplé de manera muy personal, aunque Gaby, mi pareja, siempre me dijo que era como un proyecto bastante importante. No me caía a mí el 20, ¿no? Hasta después de mucho tiempo, que el tema de editar también nos exige otro tipo de lectura, más allá de las lecturas personales, implica que alguien te confíe algo de su intimidad. Eso lo digo con mucho cuidado, porque las primeras personas que vemos los textos de alguien previo a un libro somos los editores, el amigo o algún compañero o algún profesor. Regularmente, a veces hasta los más cercanos no conocen lo que estamos escribiendo. Entonces, todo eso es alguien que primero te pasa el material en bruto, alguien que confía en alguien llamado editor y decirle, oye, mira, pues he estado escribiendo esto, esta es mi tesis de maestría, es mi tesis de doctorado, tengo estos poemas, que talleré o estos cuentos, ¿qué opinas? Me gustaría publicarlos, etcétera. Bueno, eh, te lleva de otro modo a cierta sensibilidad de lo que el otro escribe, ¿no? Lejos de los juicios, y insisto, si es bueno o malo, porque eso me parece que es algo que es muy recurrente, que alguien diga, no, eso está mal hecho, eso no está bien escrito, ese no es una buena investigación. A mí en realidad eso tampoco me tiene con mucho problema. Por lo menos en nuestro campo, quien sepa un poquito de la historia de la literatura sabrá que muchos de los importantes literatos tenían una pésima ortografía o no sabían en su sentido general escribir una novela. Y no era sino a partir de las manos del editor eh, que se construía también una historia. Hay una suerte ahí de cercanía que le da entrada a un texto. Ese es un tema yo creo que muy importante y que también es fundamental mencionarlo, porque hay muchos juicios sobre la escritura, sobre los escritores, ¿no? La soberbia del cerebro, o la soberbia de la intelectualidad académica, digo académica en el hecho de que se supone que son los espacios que enseñan a pensar bien o de los bien pensantes, distan mucho, por ejemplo, de la gente pues loca, la gente neurótica, la gente que escribe a veces de espacios bastante marginales, eh, y que uno no entiende estos temas, ¿no? Por eso hay una cercanía y una fraternidad y un alojo y una hospitalidad entre el editor y el autor de la obra. Eh, Creo que si uno no reconoce primero cuáles son sus propias enunciaciones o sus propios ejercicios de lectura, sus propios ejercicios de escritura, va a ser complicado que alguien pueda editar, ¿no? Porque eso exige también borrar sus propios juicios de lector, ¿no? Cuando me pregunta alguien, por ejemplo, ¿y qué opinas del libro? Yo siempre le respondo primero, mira, yo como autor creo esto, ¿no? Y después respondo también como editor, te podría recomendar esto o comentar esto.
hay veces que mi función de editor no cuadra con mi juicio de autor y al revés, también pasa eso. Pero me parece que la neutralidad y la ética de la edición también pasa por ese lugar en el que uno también sepa hacerse a un ladito y darle entrada a la voz de los otros. Entonces, ¿cómo podría definirme como editor? Como alguien creo que bastante consentidor, esa palabra, bastante hospitalario. Trato siempre de darle espacio a cada autor, tanto desde la primera vez que nos comunicamos o nos reunimos, cuando hay algún tema, por ejemplo, desde la elección del título. Soy alguien muy metiche con la elección de los títulos. Yo creo que el 70% de los títulos de los libros que tenemos ahorita en la editorial se han pasado por nuestros ojos y comentarios, eh, pero siempre a la par del autor, al igual que las revisiones o los comentarios, eh, propuestas también, por ejemplo, si le vendría bien un gráfico o no, si la idea se puede cambiar o no, etcétera, ¿no? Creo que en esa parte sí. Como editor, creo que soy alguien que intenta darle un espacio bastante cómodo al autor, ¿no? Que intenta, como ahora lo tenemos, de que sea lo más ameno posible, que no se vuelva en un rollo laboral, porque tampoco es eso, para nada. Eh, Porque al final esos libros que editamos, sea yo o Gaby, porque Gaby también edita en la editorial, este, son libros que llegan a nuestra biblioteca personal, ¿no? Son libros que subrayamos, son libros que trabajamos, son libros que recomendamos, son libros que comentamos, son libros que tomamos fotos para el Facebook, son libros que regalamos también. Entonces, hay cierta parte de uno también que se involucra con el resultado del objeto llamado libro, ¿no? Se vuelve algo que en demasía se vuelve afectivo también. Hay cierta eh, parte del tiempo y de la propia lectura que se va junto al autor, ¿no? Y el editor también se extingue en cierto momento con el autor. Y algo que también he intentado realizar de un tiempo para acá es que todo libro que por lo menos yo edite lleve una nota del editor, también como asumiendo una responsabilidad ante la obra. Es decir, firmar con mi nombre que yo fui el responsable de también de editar el libro. Y que el autor no solamente quede solo, sino porque es un texto de muchas manos y de muchas voces. No solamente que llegue un texto, le emitamos, lo acomodemos y lo mandemos a imprenta. Hay toda una serie y un proceso para la edición de un libro, que bueno, que también se vuelve todo un viaje, ¿no? En general. Pero bueno, yo con eso cerraría los tres tópicos de la primera pregunta. Excelente, de hecho, con creces, ¿eh? Bueno, ahora la segunda pregunta va completamente ligada al cierre, porque bueno, ya para no extendernos tanto con esta parte y entrar más adelante de lleno al libro, que es lo que más hoy nos une, te quería preguntar, esta parte de ser miembro fundador de la editorial El Diván Negro, sabemos que tienes como tal los libros y la publicación de la revista, ¿verdad? Entonces, podríamos primero dar el dato de contacto, donde pueden conseguir información sobre los libros que ha publicado, precios. Pues en el transcurso del mes compartí información de la página de web y la de Facebook, pero queremos escucharlo de ti. No sé si es posible que nos digas ahora justamente cómo es la editorial, aunque sea muy brevecito. Sí, disculpa que no sea concreto, pero creo que es lo que pasa, que parezco luego una, una máquina sin carril y se me van a veces muchos temas. La editorial actualmente funciona, no funciona. Eh, Se transforma regularmente, podríamos decirlo así, y habita como una especie de cerbero, ¿no? Es decir, hay un cuerpo y hay tres cabezas, y las tres muerden por igual. La editorial se fundó en el 2018 a finales, o se presentó en el 2018, en septiembre, en un evento que hicimos en un grupo de estudios psicoanalíticos que teníamos aquí en San Luis. En ese grupo de estudios armamos un primer coloquio. Estuvieron bastantes amigos de la ciudad, otros invitados pues, de otras ciudades. Y
previo a eso, en el 2016, justo terminando la universidad, yo tenía muchas curiosidades respecto al tema del escribir, ¿no? Y aparte con el tema de algunos textos. Entonces, apareció una revista que es anual, este año va a salir en febrero porque se atrasó por el año pasado porque bueno, hubo un exceso de trabajo. Y en esta actividad del 2018 hubo una mesa que se llamó presentación editorial o algo así, no recuerdo bien cómo se llamaba. Y ahí invitamos a Daniel Trejo, que es el distribuidor y parte del consejo de la editorial psicoanalítica EPL, a Gabriel Becerril, que es quien coordina la revista de psicología UNAM, un gran amigo de la Ciudad de México. Bueno, también Daniel Trejo está en la Ciudad de México. También se invitó a, no recuerdo quién, alguien me falta seguramente, y se expuso ahí, en ese evento, la idea o se presentó el proyecto editorial del Diván Negro, ¿no? Es decir, hacer un sello editorial que se llamara el Diván Negro. Como texto inaugural, pues lo que hicimos fue publicar o imprimir las memorias de ese evento, porque hubo mesas de trabajo, entonces fue un libro, fue el primer libro de la editorial, aún con bastantes detalles, aún definiendo el estilo de la editorial, en fin, cosas que van surgiendo. Y también de ahí surgió el tema ya de la publicación de mi primer libro, porque también eso fue una cuestión, que cuando yo quise publicar mi libro, me puse a preguntar y era muy caro publicar un libro, ¿no? Aparte de las características que tenía el mío, bueno, tú lo conoces, son 400 páginas, no era como muy económico que digamos imprimir un libro, y aparte con los formatos que hice. Y dije, bueno, ¿qué tan complicado sería, no? Entonces, pues apareció el tema de hacer el sello. Ahí lo comentamos, empezamos colaborando, hubo mucha gente detrás del proyecto, amigos que nos apoyaron con temas económicos, con intentar impulsar el proyecto. Y como todo proyecto inicial, va teniendo sus derivas, sus altibajos, para suerte que no es un éxito rotundo de inicio, siempre hemos creído, creo, y es una clave de nuestro trabajo analítico, que no hay cosa que no tenga cierto malestar, ¿no? Todo aquello que está en plenitud seguramente está totalmente errado o hay algo que está totalmente mal. Y bueno, armamos un consejo editorial que en ese entonces estaba Salvador Ramos, Carlos Guel, Alejandra y Gaby y yo. En general, bueno, había muchas cosas que había que elaborar. Fue hace un año aproximadamente que le propongo a Gaby de manera formal que agarre la administración, o sea, que ella tome la administración en todo su sentido económico, y con decisiones en la editorial, porque ella también, bueno, siempre estuvo desde inicio, por eso es ella cofundadora, y también Alejandra Hernández, ¿no? Aceptan la propuesta, la editorial continúa avanzando, continúa creciendo a pasos grandes, cosa que yo nunca imaginé, cosa que decía hace un momento que, bueno, que Gaby siempre había insistido, pero intenté ser cauteloso en esa formación de trabajo, porque estaba pensado el proyecto, o sea, no era un proyecto que, ay, sí, vamos a hacer una editorial y que venga lo que venga, ¿no? O sea, sí había un plan de trabajo de primer año, segundo año, el tercer año, y todos están casi siempre adelantados, o sea, todas las posiciones que se habían propuesto se habían adelantado un poco, ¿no? Entonces también que venga el impacto más rápido también exige movilizaciones más rápidas. Comenzamos a tener distribuciones de libros que no había aquí en México. Empezamos a trabajar con gente de España, de Argentina, con editoriales que aunque estaban en México no tenían la difusión y no estaban acercados a los espacios que nos competen, que son los campos psicoanalíticos principalmente. Y también nos fue bastante bien. Entonces, por ejemplo, Alejandra Hernández, mi mejor amiga, pues ella se encarga es la responsable de esas gestiones con los otros. Y Gaby es, como quien dice, una de las piezas clave de la editorial, ¿no? Es la que nos va dando un poco de elocuencia y de cordura.
y también es quien edita. Yo me encargo en la edición y alguna gestión de proyectos. Principalmente es como mi trabajo, la edición y gestión de proyectos, mientras que Alejandro y yo luego andamos inventando estrategias para ver cómo sacamos otro libro, y entonces los tres estamos en una especie como decía, en un cuerpo, pero cada uno como tratando de hacer también sus cosas. Entonces, por ejemplo, Alejandra tiene su trabajo en la fiscalía, Gaby tiene ahora un proyecto nuevo, los tres estamos en la clínica, pero también los tres estamos involucrados en la editorial de manera más fuerte, más rigurosa. Somos los responsables cuando hay algún documento por firmar, bueno, vienen nuestros nombres completos y vienen nuestras firmas. Y así fueron ya ahora 2 años, en septiembre cumplimos 2 años, entonces también realmente no tenemos mucho tiempo para un proyecto editorial que yo sigo insistiendo que es independiente, que tiene una lógica comunitaria, que intenta darle lugar a los autores mexicanos, principalmente en el ámbito psicoanalítico de la escritura, pero también en el ámbito de la literatura. Entonces, al momento tenemos pues ya bastantitos libros publicados, es decir, impresos, desde el 2018 al 2019, y nuestros primeros libros que van a llegar de imprenta, o sea, los nuevos libros del 2021 llegan en febrero, y vamos a tener más o menos 3 publicaciones por mes. Tenemos contratos firmados ya con autores de Francia, de Argentina, de México, primeras traducciones también. Y todo este tipo de trabajo ha sido obviamente por la gestión y la que hemos armado, ¿no? Tener cierta cautela y tener también como bastante claro qué es lo que nos interesa trabajar. Todo pasa por decisiones de tres, estamos siempre como en una constante comunicación. Tenemos reuniones en las que discutimos algunos temas y bueno, siempre hemos aprendido a trabajar entre nosotros y eso nos ha venido bastante bien, ¿no? Es algo que es importante para cualquier proyecto, saber con quién trabajas. Y al día de hoy, bueno, hemos funcionado a nivel operativo, vamos a decirlo así, pero también nuestros lugares de trabajo han sido bastante claros, ¿no? Sabemos qué es lo que nos ha interesado y lo que hacemos es compartir intereses. Más allá de los vínculos afectivos que pueda tener yo, por ejemplo, con Gaby o mis lazos de amistad con Alejandra, independiente de todo eso, ha habido temas que estamos involucrados, ¿no? Que nos ha cautivado entre los tres el continuar en esto, al grado de que, por ejemplo, ahora estamos en charlas, y esto ya es un súper spoiler, que Alejandra coordina una librería especializada en extensión del diván negro, y Gaby y yo seguimos trabajando en el diván, entonces estamos en un circuito que está en el mismo carril, por así decirlo. Eh, para el 2021, la tirada es publicar más de 30 libros, que si lo hacemos de manera prudente y lo pensamos bien, va a ser o sea, va a ser posible. Y esperamos que eso continúe, por lo menos los proyectos se han ido armando. Tenemos ya distribución en Chile, este año comenzamos distribución en España, y bueno, aquí en México cada vez estamos teniendo bueno, empiezan a ubicarnos más como compañeros mexicanos. Había gente que pensaban que éramos de otro país, pero pues no. Incluso, esto es muy importante, pensaban que radicábamos en la Ciudad de México como si fuera un lugar centralizado y pues no, les cae de sorpresa que no somos de la Ciudad de México, sino que estamos acá en San Luis. Y entre estos lugares de trabajo también hemos tenido bastante cercanía con el campo de las artes, con los literatos. Todos nuestros libros están también vinculados en cierta medida con las artes porque mandamos o solicitamos crear una obra para cada portada, ¿no? Entonces invitamos a compañeros de otras ciudades a que realicen la portada de cada libro. Entonces, cada libro tiene una portada muy específica. Algunas de ellas yo las adquiero y están aquí en mi casa. Son parte como de la obra que tengo en casa de compañeros y compañeras. Y también hemos intentado, digo, todo es un intento porque también no es un logro hasta que se finaliza tal vez, es tener una equivalencia de géneros, ¿no? Algo que he notado y que también creo que tú lo sabrás, es más común ver el alto índice de autores llamados hombres y menor número de autoras, ¿no?
Entonces, hemos intentado que nuestro catálogo editorial y todas las invitaciones estén equivalentes, ¿no? Tenemos una colección que se acaba de inaugurar que se llama Feminismos y Género, la cual está coordinada, bueno, por una amiga, obviamente todo el trabajo lo coordinan mujeres, pero intentamos tener eso, ¿no? Esa equivalencia, esos espacios de equidad también entre nosotros. Porque es una realidad que, te lo puedo decir, que es más fácil que nos llegue el 80% de propuestas de autores como hombres, y son muy pocas las propuestas que nos llegan de mujeres. Entonces, eso no es algo que se ha de celebrar, porque bueno, detrás de todo esto hay un montón de temas, ¿no? Que nos invitan a preguntarnos qué es lo que está pasando, por qué hay más de uno y por qué no tanto de otro, y que bueno, son temas que desde nuestro lugar intentamos irlo difuminando, y que es una posición también de la editorial, ¿no? Darle voz a todos. Esa es una pieza clave. Entonces, en grandes rasgos, más o menos así funciona la editorial, ¿no? Actualmente, bueno, distribuimos estos libros de otros países, estamos en charlas para distribuir otras editoriales, y todo trabajo nos lleva tiempo, entonces también intentamos ser cautelosos y pacientes con lo que estamos intentando realizar, ¿no? En general con nuestro proyecto. Excelente. De hecho, me tomé la libertad de compartir la página web, donde se pueden ver, visualizar algunos títulos de la editorial. Y aprovecho, María Lara también nos manda un saludo. No sé por qué no puedo ponernos aquí en pantalla ahorita, pero bueno, lo mencionamos. Sí, Octavio. Oye, nunca respondí la pregunta. Eran que dónde poder encontrar. Discúlpame, perdón. Esa es la página, la de www.eldivannegro.com.mx, que Marta es quien nos ha estado ayudando con el diseño. Vamos poco a poco también con la página, es algo nuevo, pero que nos ha venido bien. Ya está en uso. Está evidentemente la página de Facebook, está la página de Instagram, todo como El Diván Negro o El Diván Negro. Y siempre estamos ahí constantemente atendiendo a las personas y dando los spoilers y platicando de lo que andamos haciendo. Así que esos son los 3 lugares. En su momento, bueno, te hago llegar un banner con la información correspondiente. Y disculpa que no lo contesté, te digo que luego se me van las respuestas. Hombre, adelante, adelante. Bueno, entonces, ¿no te parece bien si vamos directamente a lo del libro? Justamente hoy estaríamos presentando este libro de los 3 bastardos en letras vivas. Por aquí ya le estuve echando un ojito, no sé si se alcanza a visualizar. Aproveché para leerlo aquí, pero también tengo duda de eso, si la distribución también es en digital o por pronto es nada más en físico, es como una tendencia. Bueno, mira, de la distribución, han sido muy pocas personas las que nos han preguntado por el medio digital. Y también no es un lugar que nos hayamos puesto a estudiar, ¿eh? Somos aún muy clásicos en el libro como objeto. Entonces, la cuestión económica es una diferencia, no es tan brutal la diferencia, ¿eh? Entonces, no nos hemos metido al tema de lo digital. Yo la verdad es que cuando son textos míos de mi autoría, yo los comparto como te lo compartí a ti de manera abierta por el WhatsApp o por un correo. Cuando son autores, bueno, de otro autor, obviamente no sé, no los hago llegar, pero los que son de mi autoría sí, yo los comparto sin ningún inconveniente, no tengo problemas con eso. Soy partidario de los textos públicos y de las lecturas públicas sin costo, de los escaneos de libros, de las fotocopias, de todo lo que pueda hacer, yo no estoy en contra. Evidentemente, por una cuestión editorial y de consejo y por cuestiones también de contratos editoriales, no podemos hacer eso, ¿no? Y no lo realizamos. Pero bueno, es lo que decía, como un lector puedo estar de acuerdo en todo eso, incluso muy malamente, puedo decir hasta en los libros piratas que alguien se compró un libro de 50 pesos, porque a veces uno quiere un libro y cuesta muchísimo dinero, y a veces uno no tiene dinero, pero quiere el libro y lo compra, a veces sin saber o sin querer lo compró, ¿no? Pero claro, desde el otro lugar me parece que es un tema bastante
de cuidado. O sea, estas contradicciones las digo como un lector, o sea, no puedo ser un doble cara y decir, yo solamente compro libros originales y que voy a facturarlos cada vez que voy a comprar un libro. La realidad es que yo soy de los que compran libros donde se los encuentran, ¿no? Incluso de los que llegan a la propia editorial también, siempre nos da gracia, es un chiste interno, pero los más endeudados con el diván negro entre libros somos nosotros, ¿no? Porque agarramos los libros que llegan y los metemos a nuestra lista, pero bueno, esa parte también la podría reconocer totalmente. Muy bien, entonces aquí va la pregunta, justamente a propósito de este libro nuevo. Siempre que aparece un libro, a mí me llama la emoción, me me invita a verlo como un bebé, ¿no? Un recién nacido, algo que vamos a dar. Recuerda esta película del Rey León, ¿no? Donde alzan al cachorro. Creo que es un buen momento. Yo te voy a, justamente como dices, leí el otro, tu otro libro que presentamos en la UCEM, y se me hizo súper interesante y me gustó esta parte literaria, pero justo ahora que me entero que tienes un libro de poesía, digo, oye, hay que invitarlo, hay que enseñar a nuestros lectores este nuevo invitado a la editorial. Y por supuesto, ahora que lo estuve leyendo, me resultó por demás interesante conocer una faceta tuya que no conocía. Justamente, bueno, también ahorita te atacaste mucho tú como lector y como escritor, y tal vez como editor menos, pero es un buen libro. O sea, yo estuve por ahí leyendo, no quiero hacer spoilers, pero bueno, quiero que mejor nos platiques tú de qué va este librito. Bueno, ese libro es una barbaridad. Primera porque es muy cierto y a mí me gusta mucho, por eso cuando he de serte franco, y Gabriela es testigo de ello, y aunque ella me tachó de soberbio y de rockstar, como otras personas, yo le dije, es que yo no quiero presentar el libro de los tres bastardos. De hecho, yo tuve 2 invitaciones y no las acepté de la manera más amable, ¿no? Porque era algo extraño, o sea, para mí la publicación de este libro era algo bastante extraño en un sentido de lejanía, de extrañeza, eh, porque evidentemente, y como bien lo dijiste, es una faceta que he de reconocer que fue lo primero que empecé a escribir antes del libro de Melancolía. Es decir, un texto ya más formal con kilómetros de notas a pie de página, un montón de referencias al final del libro, citaciones, etcétera. Tú sabes que, por ejemplo, materialmente hablando, es un libro de 65, 70 páginas, a diferencia de 400 páginas. O sea, una cuestión de objeto es algo bastante extremista. Sin embargo, me costó muchos años, por así decirlo, el publicar un texto que aborde temas sobre la poesía o los versos, ¿no? O el verso libre en ese sentido. Y 2 microensayos, tanto el epílogo como el prólogo. Y hay ciertas resonancias que aparecen en el libro de Melancolía, o sea, que es el que tengo acá, que también tuvo su segunda edición. Adiós. Pero en realidad es que viéndolo en tamaños, no suena albur, pero el tamaño sí importa. Eh, Como lo dice la nota, este pequeño libro tiene pues puros residuos en realidad de versos, ¿no? Desde el 2013. Y pues pasó lo mismo, que tenía un montón de poemillas ahí, versillos, palabras. Y dije, bueno, pues tal vez algún día me atreva, ¿no? Pues pasó el tiempo, perdí una computadora, se me quemaron archivos, perdí memorias. El archivo de los tres bastardos, o sea, la versión que ya tienes es la versión de imprenta. En realidad es que pasó por un montón de pérdidas todavía, o sea, como objeto se perdió muchas veces el libro. O sea, tuve que recomponerlo después de 6 meses porque estuve como rastreando a quién le mandé un fragmento, dónde habré dejado o en qué correo mandé algún archivo o si en algún chat mandé algún fragmento. Entonces, todo el libro tuvo una serie de tropiezos y de actos fallidos que me hacían pausarlo, frenarlo, me evitaban terminarlo tal cual. De hecho, el libro aún no está en imprenta, o sea, tú ya tienes la versión digital, pero el libro se va a imprenta, yo pienso que se va junto con los demás. Pero este libro realmente no está en físico. Salió una versión que es esta, la primera, pues, pero la edición que tú tienes, la edición ya revisada,
con pues el tallereo y las correcciones que tuve de Alexandro Roque y de Salvador García, porque también los textos no... Es más fácil que lleve a tallerear un verso a que llevar un capítulo de un libro, pero porque tiene otras implicaciones de cierta intimidad. Entonces el libro podría comenzar hablando que, que no sé en realidad cómo se podría definir, no creo que sea un libro decadente, es un libro simplemente de intensidades, y podría comenzar platicando acerca del título que se llama Los Tres Bastardos, que originalmente se iba a llamar así el libro, Los Tres Bastardos y solamente, ¿no? Los Tres Bastardos. Pero después viene entre paréntesis seguido y luego una diagonal y luego un plural seguidos de la gata negra, ¿no? Quienes me conocen saben lo encantado que me tienen los animales, principalmente los perros y los gatos. Y los tres bastardos en aquel entonces, bueno, eran tres compañeros animales, de los cuales ahora solamente hay uno. Mi primer gato, que se llamaba Rizoma, en un viaje a Cuernavaca de una semana, el gato se fue, y yo estoy de acuerdo con él. Y la otra bestia era Kafka, mi perro, mi primer perro. Cuando me mudo de la casa es el perro que llega a mi departamento número 4, compañero de fiestas y reuniones, excesos y de vida, que murió hace poco, murió el año pasado. Y mi tercer bestia, o el tercer bastardo, es Sócrates, ¿no? Un perrito que tiene otra historia que está aquí al lado mío. Ahora duerme todos los días en cama conmigo. Bueno, siempre han dormido en la cama conmigo los perritos. Y él es la tercera vez. Entonces, en estos, desde antes, cuando ya había versos, dije, yo creo que por aquí puede ser la idea. Claro, no se ve no tienen la más mínima idea de que iba a ser esto un libro, pero se quedó ahí resguardado. Y dije, no, se va a llamar Los Tres Bastardos. Después hubo una situación hace 2 años, tal vez, o un poco más, en la que empiezo a ver en mis sueños, hay una recurrencia de un gato negro o una gata negra. Pasa una vez, vuelve a aparecer y vuelve a aparecer. Y resulta que tiempo después, alguien me dice, oye, hay una gatita que están dando en adopción, es muy bonita. Esta gata, bueno, es mi gata negra, mi bella gata negra, que es Venus, la mamá de los gatitos que están en mi casa. Y entonces ella se vuelve el elemento erótico, por así decirlo, de toda la estructura fantasmática, evidentemente, de lo que exige este tema de la escritura y más el de los tres bastardos, ¿no? Porque hablar de los bastardos implica a alguien que no tiene un padre, ¿no? Que es uno de los temas frecuentes en el tema del libro. Y no me refiero aquí a mi padre, que mi padre siempre ha estado y es un gran padre. Me refiero a este padre llamado Dios, ¿no? Al padre de la iglesia, al padre de Occidente, ese tan golpeado. Entonces hay un gran matiz, vamos a decirlo, de odio contra Dios, ¿no? La otra parte, la que mueve todo el engranaje erótico, es la parte de la gata negra. Entonces, ahí cuando aparece esta gata, una gata bellísima, porque los tres han sido adoptados, los tres, o sea, Rizoma, Kafka y Sócrates fueron adoptados, y después llega Venus, también era adoptada. Entonces, creo mucho en la adopción, me parece de los gestos más humanos que nos quedan. Y ahí se arma como la idea general del proyecto del libro. Pero para eso el libro ya estaba descompuesto otra vez, había perdido mucha información. En alguna ocasión una computadora se me dañó. Alejandra siempre me regaña que porque tengo la computadora prendida las 24 horas, y es una cosa cierta, y se dañó. Entonces perdí mucha información. En alguna ocasión, conozco a varios poetas también, le preguntaba si él podría leer mi libro y hacerme un prólogo. Y me dijo una de las cosas más importantes, de las cuales se han vuelto ahora mi enmienda política de lo próximo que vaya a escribir, o incluso eso está sucediendo en el libro de Derrumbe, que va a salir espero este año, es que un libro debe sostenerse por sí mismo, más si se trata de poesía. Algo así me dijo. Entonces ahí me quedó eso clavadísimo. Y este libro, a diferencia de otros libros, por ejemplo, otros textos que he escrito o donde he compartido páginas,
nadie escribe, o sea, no hay una voz externa que me haga un prólogo, que tenga un comentario de contraportada. Está de lleno lo que yo he intentado escribir. El primer libro, por ejemplo, el de Melancolía, estaba dedicado a mis hermanos, a mi hermana y a mi hermano. Y después, este libro de los bastardos está dedicado inicialmente a mis amigos, a mis amistades y a mis compañeros, ¿no? Es decir, a mis amigos de casa, los animales. Esto lo digo con toda la gentileza del mundo, pero a veces me siento más cómodo con la presencia de lo animal que de lo humano. Se han vuelto una compañía bastante amena, eh, con, con, un montón de historias detrás que al final hacen darle lugar a la propia humanidad de uno, ¿no? El exceso de humanidad a veces también me cansa un poco, pero los animales se han vuelto como la parte más, más humana que me queda, o la parte más de ternura que podría uno a veces contemplar en alguien. Yo creo que eso es lo que he tenido, y otra cosa es lo que uno aprende de lo animal, ¿no? Entonces, el libro se compone sobre texto de estas presencias, por así decirlo, y tengo un tema que también siempre todos los capítulos o apartados caen siempre en números indivisibles. Son 3 apartados, comienzan en impares, etcétera. Entonces, por ahí comienza el tema del libro. Como mencioné, las portadas para mí son importantes, y cuando veo a Melissa Gaspar Zabalza, una persona que aprecio bastante por historias del tiempo, eh, veo que ella tiene una fotografía, porque es fotógrafa también, y es médico veterinaria, de es como una especie de vanitas, o de como le llamamos, un memento mori, que es la portada que tú tienes de ese libro, que son unos claveles y una calavera. Bueno, ese cráneo es de una gata, o sea, el cráneo es una gata. Entonces, cuando veo esa pieza, dije, este libro tengo que publicarlo con esa tapa. Entonces, el libro vuelve a entrar en talleres, en ediciones, en correcciones, pero en esencia continuaba igual. Entonces, como planteo también como una nota del autor, este pequeño libro no tiene en realidad mucha novedad, son cosas que han estado escritas desde el 2013 al 2000, todavía 2018, más o menos. Entonces, eh, eh, ese tipo de cosas funcionaron como un pretexto para que se hiciera público algo que no me había contemplado en alguna ocasión a publicar, ¿no? Ahora cada vez se ha vuelto más insistente el tema de la escritura en el ámbito, por ejemplo, de la poesía. Eh, Siempre he creído más en los poetas, si lo queremos decir como en creencias. Me han fascinado más los poetas que los intelectuales. Me identifiqué más con algunos versos que con temas de los intelectuales. Me enamoré más de los poetas que de muchas personas, por así decirlo, y encontré más calma a partir de ellos también, ¿no? Que en un propio análisis. Pero bueno, es otro tema que va surgiendo, que incluso son los amantes ahora, por ejemplo, de mi propia escritura, que en lugar de terminar tal cual un libro que debo de entregar ya hace un mes, que incluso está en coedición con otra editorial, me pongo a jugar a ser poeta, ¿no? Por así decirlo. En lugar de ponerme a trabajar en un libro que debo acabar ya, me doy un tiempo para intentar escribir haikus en medio día, no sé. Entonces, ha habido siempre como esta situación que nos jala, como una especie de succión, no sé el nombre que le querramos dar. Y bueno, por ahí surge, así tomo el pretexto para construir el libro. El libro se compone de 3 partes, sin contemplar la parte del prefacio ni el epílogo. La primera, bueno, se titula como Nocturno Apertura número 9, es la apertura 9 de Chopin, que es uno de mis nocturnos favoritos por diversos temas. Y esta primera parte, lo que propone en versos, si lo podríamos llamar así, es solamente una cercanía o un elogio
al habitar la soledad. Desde el tema de la escritura, el tema de las calles, el tema de la amistad, el tema del salvajismo, ciertos toques de la eroticidad, versos que se escribían en pleno vuelo o en pleno aterrizaje en algunos viajes. Hay un poema que se llama Monstruo de cuatro cabezas, que es uno de los más tiernos que tengo. Ese es muy lindo porque, bueno, lo que abordo ahí es, en alguna ocasión yo estaba dormido y mi gata acababa de tener a sus gatitos y, bueno, tenía cuatro gatos mordiéndome el brazo, ¿no? Cachorros, y mi perro estaba espantado porque no los podía quitar. Eran cosas tan banales, pero que causaban cierta cercanía con estas pequeñas bestias, de esos pequeños animalitos felinos. Bueno, se quedó Nerval conmigo, que es un gran poeta, se quedó Janis, que es mi gata, por Janis Joplin, y la otra es Amy Winehouse, ¿no? Son mis dos cantantes favoritas, que son mis gatas que siempre aparecen por ahí, y son en demasía tiernos, ¿no? Estos tres gatitos. Eh, Hay un tema, por ejemplo, ahí con el tarot, con una carta llamada del desastre, como el arcano 16. eh, y hay una gran influencia, yo creo que con autores como Blanchot, con autores como, bueno, potosinos como Cancino, como autores como los clásicos, como Antonin Artaud, Gerard de Nerval, etcétera, ¿no? De los primeros poetas que leí fue a Rimbaud, Baudelaire, como todo adolescente seguramente. Me cautivé con sus historias y hay algo de ellos, ¿no? No son textos largos, son versos de mínimos a veces, que, que no intentan decir mucho. Como ahora también algo que tiene el libro es que se compone de epígrafes. Julio Torri por ahí tiene un ensayo sobre los epígrafes. A mí me fascinan los epígrafes. Hay gente que dice, bueno, que se tiene que elegir uno o dos, pero no puedes poner como 10,000 epígrafes. A mí me da igual, yo quiero escribir los epígrafes, pero me fascinan. Eh, el intermedio o la médula del libro, que es ahora sí Los Tres Bastardos, pues son tres textos, tres escritos vinculados a los presentes del libro, ¿no? Que son los tres bastardos. Bueno, el primer bastardo es Kafka, antes de que muriera, esto fue terrible porque yo no sabía, pero hay un poema que se llama El día que no estés, y es toda una alegoría al día que yo no sabía que iba a morir tan pronto, ¿no? Y resulta que murió muy pronto después por un cáncer bastante agresivo, de esos cánceres que aparecen de un día para otro y consumen. Eh, el segundo se llama Gris, que está dedicado a Rizoma, que es tal cual mi gato que se fue, este gato que se fue. Eh, y el tercero se llama Melancolía de Sócrates, que aborda un poco el tema de cómo conocí a Sócrates, porque Sócrates llegó, es el perro más tierno que he conocido, y cuando llega a mi casa llega totalmente devastado el perrito, ¿no? Pero con toda la actitud y vida del mundo. Yo era un perro bello y le decían el más guapo, le decían a este perro. Entonces, los tres bastardos es como la parte central, son cosas en realidad muy sencillas, ¿no? No tienen nada de intelectual esto, ¿no? O cosas complicadas de la vida. En realidad son cosas que están frente a nosotros. Y la tercera parte, la que llegó no de imprevisto, sino llegó por deseo, y que ahora ha sido siempre un tema de gracias entre Gabriela, que es mi pareja, y mi gata Venus. Siempre decimos que hay una disputa entre ellas, entre mi gata y Gabriela, porque mi gata es muy, muy bonita, es una gata negra, siempre está ahí pegadilla conmigo. Y bueno, total, aparece la tercera parte del libro que se llama Venus, y es la parte de Seguidos de la Gata Negra, ¿no? Y aquí, esta última parte, pues son más bien una especie de exploraciones en matices clásicos como el erotismo, la tragedia amorosa, eh, incluso un poco de la vulgaridad, por así decirlo. Y son versos que han estado, ahí estaban ya fragmentos, ¿no? Y cada verso en su mayoría está destinado a un fantasma, por así decirlo, ¿no? Porque tampoco están dedicados plenamente a una mujer, ¿no? En esa presentación, entonces Venus, como esta gran diosa del amor, bueno, es lo que cierra el libro, ¿no? La parte incluso un poco pasional, eh,
Y en estos tres momentos del libro, podría decir que, bueno, los temas generales están, como lo decía en inicio, el odio, pues, ¿no? Una de las grandes pasiones, un tema constantemente contra Dios, ¿no? Alguna crítica a la iglesia, a la pedofilia, se ven ahí estos resquicios, incluso contra las normas, ¿no? Un pequeño guiño a salirse incluso del propio texto, ¿no? Por así, si podemos poner un ejemplo, intenta hacer eso. Al final, el libro tiene un epílogo y de manera similar al prólogo, son pequeñas ideas sobre lo que creo, lo que he entendido de lo que es el escribir. Digo esto porque tampoco es algo que sea seguramente algo que nadie haya dicho, ¿no? No me considero alguien como tan brillante para inventar algo nuevo, pero es una serie de puntuaciones o de aforismos que hacen preguntarnos sobre el tema de la escritura. El libro es la primera vez que se presenta, no ha tenido presentaciones, no sé si vaya a haber más presentaciones. Es un libro que por X tema no se ha publicado de manera física, aunque han existido los recursos económicos, no han estado en físico, pero ya en febrero estará el libro. Este mes yo creo que no alcanza a llegar, no lo sé. Pero ya o sea, ya el libro ya está finalizado, que es la edición que tú tienes, ¿no? El libro también me parece que tiene ciertos juegos visuales con la escritura que se aprecian. No sé cómo se ven ahí en el iPad o en el Kindle, pero bueno, hay ciertos juegos ahí de escritura, como la caída de la letra o alguna especie de juegos con borrar palabras o las propias eh, cursivas o los propios signos. Hay bastante juego de eso con el libro. Es un libro que se escribió en muchos lugares, tanto en la casa como en otras ciudades, en muchas mesas, en muchos lugares desconocidos, en muchos lugares que ya no volví, en lugares que frecuento al día de hoy. Eh, y bueno, en general también esto no es tanto un afán por escribir, en realidad es que no es un libro que estaba pensado. Y ahí creo que uno de los culpables de esto es Nietzsche, entre otros seguramente, pero en algunos de sus aforismos dice algo así como, no volveré a leer ningún libro que se haya escrito contemplándose ser un libro. También ha sido como esa parte de mis, mm, no sé si de mis políticas, pero en realidad es que de manera similar a Fricciones, este libro tampoco contemplaba ser un libro. En realidad es que también siempre hago cosas con lo que me encuentro, con los residuos, ¿no? Vamos a decirlo de una manera más pesimista, con todas estas bolas de basuras que uno arroja al cesto, opté por sacarlas y darles una forma y entonces no es algo que estuviera contemplado para hacerse un libro. De que se empiezan a acumular cosas, por lo menos sí podría decir eso también de manera muy franca, que los libros que he escrito, los que he contemplado escribir, de manera que son mía personalmente, o sea, que no es una compilación, no es una edición, son libros que se van conformando, o sea, se van dando con el tiempo. Regularmente el primer libro salió en el 2018 y el segundo libro, como de carácter más clínico, salió después de 2 años y medio. El de poesía se empezó a escribir, por ejemplo, en el 2013 y este va a salir en el 2021. Los ritmos de escritura siempre son variables, a veces son más fuertes, pero no se hace a diferencia de todo el marketing editorial, algo que he intentado es que lo que escribo es por escribir, y si eso se da o se tiene una forma de libro, pues qué bien, y si no, pues tampoco pasa nada, me da igual, vuelvo a escribir, ¿no? En realidad es que también no tengo un arraigo a mi propia escritura. Que eso es uno de los temas importantes creo que en el ámbito de la escritura, cuando uno termina de escribir algo y dice, ok, esto ya terminó, podría decir que al día de hoy este libro, Los Tres Bastardos, todavía no está acabado, hasta que esté impreso, hasta que ya este libro empiece a circular por ahí, el libro ya se acabó, mientras tanto ahorita está agonizando. De hecho, el último poema que se agregó al que tú tienes, esta edición,
tiene poemas nuevos, porque la primera edición no tenía eso. Tiene un poema que se llama Agonía, creo que es con el que cierra el libro. Tiene un verso que se llama, ¿cómo se llama? Asesinato en 3 tiempos, creo, que es sobre un cigarrillo y el vaho. Entonces, se agregaron un par de poemas más por ahí, ¿no? Pero en general, esa es como la construcción de estas pocas páginas, porque en realidad es que son muy pocos los poemas que están ahí. Pero también, a diferencia, y esto fue una cuestión mía, que a diferencia del primer libro, no tienen mucho que ver, aunque estén cercanos los temas, como objeto no tiene nada que ver, ¿no? O sea, en uno hay un montón de palabras y el otro le faltaron palabras. De hecho, en todo su proceso, lo que fue pasando fue que le fue quitando palabras al tema, ¿no? Exacto. En general es eso, como se inventó este libro, como se parió y que bueno, que como decía, ya estará próximamente otra vez en impreso y con estas correcciones y estos agregados ya más formales para su distribución general. Bueno, no, hombre, pues, Samuel, ¿qué te puedo decir? Un gusto de platicar una vez más contigo. Espero por ahí que nuestros lectores se acerquen a la editorial, a conocer más de todo lo que estás trabajando, porque bueno, como ya se dijo, no nada más es la poesía, son muchísimos temas. Por ahí las redes sociales quedan a la mano y si no, si me los compartes, puedo compartir más publicaciones para que la gente lo vea. Y bueno, muchísimas gracias, Samuel. ¿Se apagó esto? Aquí está. No, pues a ti, Octavio, otra vez por insistir en hacer agujeros en lo virtual, porque sé que no es el acto de fomentar la lectura o de hablar con los que intentamos escribir o con los que escribimos o los que hacemos cosas entre estos temas, siempre es algo importantísimo, ¿no? Es una especie que, así lo digo, es una especie de ser vivo que hay que preservar, ¿no? El fomento de lectura no basta con que alguien haga una feria de libro, tiene que ver con que alguien provoque el deseo de querer leer y escuchar a otros. Eso me parece más importante. También creo que tiene mucho que ver con los formatos de la educación, con los formatos del querer saber, del atreverse a querer saber. Y todas estas actividades siempre son más que dignas de reconocer y de aplaudir frente a estas olas de alienación en todos los temas que existen, ¿no? Para nuestra suerte, que bueno, que ahora en los confinamientos mucha gente empezó a comprar libros, la verdad es que no sé si los lean, pero mucha gente compró libros, yo espero que los lean, aunque lean los índices, porque siempre hay historias que se encuentran entre las páginas y al final también cuando uno muere es una historia que se contará en alguna ocasión. Bueno, pues ya, entonces invito a los lectores que están escuchando esta plática a que se unan con nosotros al círculo de lectores que va a continuación. Agrego el link, pueden solicitármelo a través de la página o a través del teléfono que está en la página. Y pues bueno, muchas gracias a todos los que nos escuchan, sobre todo muchas gracias Samuel, y nos estamos viendo. Probablemente por ahí tengamos algunas participaciones más adelante, confío en ello y bueno, esperemos lo mejor. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Octavio. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao. Chao.